Les voy a hablar sobre valoración perioperatoria en cirugía no cardíaca. Este es un tema en el que se ha publicado muy amplio, ¿no? Un tema muy amplio. Es un tema bastante importante porque existen muchas cirugías a lo largo en el mundo, hay muchas guías, pero van a ver que la evidencia en que se apoyan las conductas para prevenir eventos, para limitar las complicaciones, digamos, en el contexto perioperatorio, la evidencia es de tipo B, es poca la evidencia, no tiene mucho peso. O tipo C, opinión de expertos. La gran mayoría de la evidencia se basa en evidencia de tipo B o C. Por lo cual van a ver que las recomendaciones no son homogéneas, no son, varían bastante en los distintos, en las distintas guías, ¿verdad? Entonces, con respecto a la importancia del problema, ¿no? Hay un 4% más o menos de la población mundial que se opera por la cirugía mayor por año, ¿verdad? Si tomamos en cuenta en Europa, que hay algo más de 500 millones de habitantes, se producen 19 millones de cirugías. El 30% de ellas tienen riesgo de complicaciones, el 10% tienen complicaciones y hay 1% de mortalidad. Y de este 1%, el 42% son muertes de origen cardíaco. Fíjense que las muertes de origen cardíaco son menores que las muertes de origen no cardíaco, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta porque uno ocupa un lugar, ocupa un lugar donde también participan otros integrantes, ¿verdad? Es un problema multidimensional ¿verdad? Bueno, seguimos. Si haciendo una regla de 3 simple, digamos, y asumiendo que la población es similar, la población de Europa, a la que le di esos números, y que el resultado son similares, los resultados de la cirugía, acá en el Uruguay habría unas 120.000 cirugías por año, unas 1.200 muertes, y de estas, 504 por año serían de causa cardíaca, ¿verdad? Ha habido cambios demográficos a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, ¿verdad? La mortalidad global por enfermedad coronaria ha disminuido, pero ha aumentado la edad de la población, ha aumentado la prevalencia de insuficiencia cardíaca y el número de cirugías se ha multiplicado por 4 en población añosa, ¿verdad? En relación a los jóvenes. Este es un registro que está comprendido entre los años 2004 y 2013, ¿no? Casi 10 años o 10 años en mayores de 45 años, donde registraron las 12.860.000 hospitalizaciones por cirugías entre esos años, ¿no? Un estudio multinacional de varios países, donde hubieron 12 millones, casi 13 millones de cirugías, y lo siguieron a lo largo de los años para ver qué pasaba, ¿no? Qué complicaciones había. Fíjense que casi todos, desde el 2004 al 2013, los eventos fueron disminuyendo, el porcentaje de muertes también disminuyó, el porcentaje de infartos disminuyó algo, lo único que aumentó un poco fue el porcentaje de stroke, ¿verdad? Y con respecto, fíjense la gráfica de acá de la derecha, con respecto a las causas de mortalidad, ¿verdad? O de mortalidad no, de eventos de complicaciones, en relación al tipo de cirugía, la que más complicaciones dio fue la cirugía vascular, después la torácica, la cirugía de trasplantes y la neurocirugía. Después otras menos, la cirugía general algo menos, y otorrino, genitourinaria, con menor incidencia de complicaciones a lo largo de ese tiempo. Lo primero a identificar, digamos, cuando uno se enfrenta a un paciente con que va a ser sometido a una cirugía, es identificar, porque una cosa es identificar el riesgo, mejor dicho, la urgencia o no de esa cirugía, eso es importante,
pero eso no lo, de alguna manera no lo determina uno. Lo que sí uno puede identificar es si el paciente tiene una condición cardíaca activa o no, ¿verdad? Y eso es muy importante, así sea una cirugía menor, es muy importante identificar si el paciente tiene una condición cardíaca activa o no. ¿Qué significa eso? Bueno, que no tenga un síndrome coronario agudo, síndrome coronario inestable, que no haya sido identificado, una insuficiencia cardíaca descompensada, o un debut de insuficiencia cardíaca, una arritmia significativa, es decir, un bloqueo AV avanzado, o arritmias ventriculares sintomáticas, o supraventriculares que no hayan sido identificadas o tratadas, una bradicardia, o una enfermedad valvular grave, ¿verdad? Este, por ejemplo, un soplo en un paciente que no se sabe que tenía una enfermedad valvular grave. Eh, con respecto a la anestesia, ¿verdad? La anestesia y la propia cirugía generan un montón de modificaciones a nivel del organismo, ¿no? La propia injuria tisular, hay liberación de citoquinas, hay aumento de distintas hormonas, ¿no? Catecolamínicas, pero la anestesia en sí puede generar depresión miocárdica, efectos vasodilatadores, o sea, cambios hemodinámicos en un individuo, ¿verdad? Lo cual supone un estrés para, este, para ese organismo, ¿verdad? También puede haber depresión de barroreceptores, imitando la adaptación fisiológica a las variaciones de presión. Hay interferencia o antagonismo con tratamientos que el paciente pueda venir recibiendo, ¿verdad? Y con respecto a la anestesia regional, también tiene efectos, ¿verdad? También produce efectos. Hay vasoplegia, territorios distales, por bloqueo simpático, puede haber disminución del retorno venoso, eso lleva a la hipotensión, ¿verdad? Este, entonces, todo eso puede estar vinculado a más la hipotermia, dolor, estímulos reflejos, pérdidas hídricas, sanguíneas, todo eso generan digamos, un contexto o un ambiente para que puedan existir complicaciones. Clásicamente, ¿verdad? Se han identificado distintos tipos de riesgo en relación al tipo en relación al paciente y a la cirugía. Con respecto al riesgo quirúrgico por la cirugía en sí, hay riesgo bajo, intermedio y alto, de acuerdo a la mortalidad de esa cirugía, ¿verdad? Si la mortalidad es menor de 1%, se dice que la cirugía tiene un riesgo bajo; si es entre 1 y 5% es intermedio, y mayor de 5% es un riesgo alto. Acá se incluyen las cirugías aórticas, la cirugía vascular mayor, el bypass de miembros inferiores, pero también la pancreatectomía o la duodenopancreatectomía, el trasplante hepático, cirugía de tórax, neumonectomías, trasplante de pulmón o riñón, o hígado, perdón. También influye en este tipo, en eventuales complicaciones, si la cirugía es vascular, o en la cirugía vascular, por ejemplo, si es a cielo abierto percutánea, por ejemplo, en el aneurisma de aorta abdominal, es bastante variable, ¿verdad? Importa mucho el terreno del paciente; si el paciente tiene mucha morbilidad, por ejemplo, quizás es mejor la percutánea. No hay grandes diferencias en la mortalidad entre ambas, y a 30 días es menor el número de complicaciones, pero a 4 años es mayor el número de reintervenciones de la percutánea, ¿verdad? Otro aspecto a tener en cuenta es en la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? La cirugía a cielo abierto versus la cirugía laparoscópica, no hay grandes diferencias. Es más, la cirugía laparoscópica no se aconseja en un paciente con insuficiencia cardíaca, dado que el neumoperitoneo genera complicaciones, o sea, sobrecargas hemodinámicas que pueden ser perjudiciales en el paciente, ¿verdad? Tampoco hay diferencias en mortalidad en cuanto a anestesia general o neuroaxial. Esto es un esquema de manejo de la guía del año 2014, pero de la guía americana. Fíjense que le dan bastante importancia a la evaluación funcional, la capacidad funcional del paciente. Si empezamos por esta parte de arriba, y identifica factores de riesgo de repente, o arranca con factores de riesgo vasculares, los clásicos, cosa que otras guías, los factores de riesgo son otros.
¿verdad? Los factores de riesgo para mortalidad son otros. Pero vamos a repasar un poco esto y después les quiero mostrar otro enfoque de otros países para que vean que hay bastantes diferencias en el enfoque, ¿verdad? Si bien hay cosas en común, hay guías o expertos que jerarquizan una cosa en detrimento de otra. Por ejemplo, en una cirugía con factores de riesgo vascular, si no es de emergencia, si no tiene un síndrome coronario agudo, uno estima el riesgo perioperatorio de eventos, ¿no? Si tiene bajo riesgo, se opera, pero si tiene un riesgo elevado, ¿verdad? Este, pasan a evaluar la capacidad funcional del paciente. O sea, pasan a hacer una ergometría. Si el paciente tiene una excelente capacidad funcional o buena, se procede a la cirugía. Y si no tiene una buena capacidad funcional, tiene 4 meses o menos de 4 meses, o es desconocida por distintas situaciones, porque el paciente no puede realizar un esfuerzo, pasan a estudios farmacológicos, ¿verdad? Esto está muy enfocado a identificar enfermedad coronaria, ¿verdad? Esta es una guía que está bastante enfocada a identificar enfermedad coronaria. Pero, por ejemplo, esta guía, que es de Canadá, del grupo canadiense, que también participan en trabajos con otros países, como Australia, el Reino Unido. Fíjense, vamos a suponer, acá es una cirugía electiva. Evalúa, esto es bastante similar, se evalúa el riesgo perioperatorio de acuerdo al score de Lee, ¿verdad? Si el paciente tiene más de 65 años y un score de Lee mayor de 1, o una edad de 45 a 64, pero con enfermedad cardiovascular significativa, le hacen ProBNP o BNP. ¿Tá? Ya cambió el enfoque totalmente. Si el ProBNP es positivo, miden las troponinas y lo internan digamos, en una recuperación anestésica, monitoreado estrechamente. ¿Tá? Pero no se menciona para nada la capacidad funcional y todo eso. Si el NT-proBNP no está disponible, también le hacen troponinas y lo internan como un STI, digamos, una recuperación por anestesia. Y si es negativo, el ProBNP tiene menor de 300, o el BNP tiene menor de 92 miligramos por litro, no se realiza procedimiento adicional. Es un enfoque, vieron que totalmente diferente, ¿no? Es más, esta misma guía canadiense está en contra de realizar un ecocardiograma de reposo o una tomografía coronaria o un test de ejercicio o un test cardiopulmonar de ejercicio o incluso un ecoestrés farmacológico o una medicina nuclear para evaluar qué, ¿no? Con respecto a los estudios de capacidad funcional, este es un estudio muy conocido que se llama METS, que fue publicado tiene unos cuantos años ya, pero no, 2018, pero ya tiene algún otro antecedente, 2013 y 2016 acá. Fue realizado entre el 2013 y el 2016 con 1.400 pacientes, 25 hospitales de Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, y ellos compararon, digamos, la capacidad funcional subjetivamente, evaluada subjetivamente, con un test de consumo de oxígeno y el DASI. El DASI es un score muy conocido, que significa Duke Activity Score Index, que evalúa una serie ahora se los muestro, y evaluaron la incidencia de infarto y muerte dentro de los 30 primeros días. Vieron que la capacidad subjetiva, lo que uno subjetivamente estima por el interrogatorio, no es un buen predictor, pero sí el test de consumo de oxígeno y el DASI. Ese score que incluye varios parámetros, que es un score clínico, que incluye, se le pregunta al paciente si puede cuidarse a sí mismo, si puede caminar adentro de la casa, si puede subir un par de niveles de escaleras, o correr una corta distancia. Bueno, todo eso se va punteando, si puede trabajar de forma dura o fuerte alrededor de la casa.
Y todo eso se va punteando, el score máximo es 58 con 2 puntos, que equivale más o menos a unos 10 METs. Entonces, los pacientes que tenían un buen score de DASI, digamos, en general no tenían complicaciones eh, posoperatorias. ¿Y por qué esa diferencia, ¿no?, entre la evaluación subjetiva y el score DASI? Bueno, porque digamos que la evaluación, eh, el punto de preguntarle qué es lo que hace el ejercicio, estima un aspecto nada más. En cambio, el DASI como que es más amplio, ¿verdad? Da una idea de una mayor independencia, eso es lo que ellos piensan o interpretan en este estudio, ¿verdad? Que el paciente o está evaluando, uno al hacer este score está evaluando otras cosas, además de su capacidad de ejercicio, ¿verdad? Está evaluando independencia, etc. Y después lo otro que estudiaron fue cuál fue el punto de corte para este score DASI, ¿verdad? Hay un subestudio del METS, ¿verdad?, de estos 1.500 pacientes, cirugía de alto riesgo, muerte o injuria cardíaca, y vieron que un score mayor de 34 años se correlacionaba con una buena evolución perioperatoria, ¿verdad? En cambio, un score de menos de 34 en general se asociaba a peor evolución, ¿no? Como ustedes saben, hay varios scores de riesgo. Está el score de Lee, que fue diseñado en el año 99, que predice infarto, edema pulmonar, FB, paro cardiorrespiratorio o bloqueo de completo. Está el NSQIP-MICA, que fue con muchísimos más pacientes, 200.000 pacientes en 180 hospitales, fue más, en el año 2007, que predice infarto y paro hasta los 30 días del postoperatorio y además predice otras cosas, no solamente predice complicaciones cardíacas, sino que predice infección, neumonía, y que incluye este score otras cosas además del LI, ¿verdad? El LI tiene solo 5 puntos, incluye una serie de puntos donde están el tipo de cirugía, el estado funcional, la creatinina, que es un poco diferente al LI, la clase ASA de la Sociedad de Anestesia Americana, ¿verdad? Este es el score de Lee, ya todos lo conocen, incluye si hay previo AIT o ACV, diabetes que requiere insulina, creatinina mayor de 2, historia de enfermedad coronaria, cirugía de alto riesgo, ¿verdad? Pues se estima que un score de 1 o 0 tiene una mortalidad más o menos de 0,4 a 0,9%, pero a partir de 2 aumenta significativamente. Fíjense que la mortalidad, o el riesgo de evento, perdón, es de 6 y más de 3 o igual, hasta de 11%. Este es el NSQIP-MICA, como les decía. Fíjense que hay una cantidad de ítems a ser llenados. Es una aplicación que está, digamos, disponible en internet y cada uno puede llenarla. Y va ingresando los datos y digamos, la aplicación le da el riesgo de neumonía, de complicaciones cardíacas, de infección en el sitio, y al final un informe que uno lo puede imprimir. La verdad que es muy práctico. Lo que se aconseja es que se usen ambos, que ambos son complementarios y uno pueda estimar el riesgo de acuerdo a ambos, ¿verdad? Ahora voy a hablar un poquito de la guía europea, que es un poco con la que nosotros nos manejamos, ¿verdad? Los factores clínicos de riesgo son estos, ¿verdad? Cuando uno habla de factores de riesgo en una cirugía, va a hablar de estos factores de riesgo, ¿verdad? Que enfermedad isquémica, falla cardíaca, stroke o AIT, insuficiencia renal o diabetes. Entonces, ¿qué estudios solicitar en el contexto de un perioperatorio, ¿verdad? Le voy a mostrar las indicaciones tipo 1, son el nivel de evidencia B, ¿verdad? Y se recomiendan, lo que sí se recomienda es estratificar el riesgo, ¿verdad? Estratificar el riesgo de un paciente está recomendado, en indicación 1, y el LI y el NSQIP-MICA, digamos, son ser recomendados y que son complementarios. También está, eh, digamos, tiene una indicación fuerte con bajo nivel de evidencia, pero tiene indicación fuerte. O intermedio nivel de evidencia. Y los biomarcadores en forma rutinaria no los recomiendo, ¿verdad? Fíjense que una diferencia bastante
este, importante. O podría interpretarse también que rutinariamente en cirugías de riesgo bajo no tendrían no tendrían indicación, porque puede ser considerados un indicador para en pacientes de alto riesgo de eventos cardíacos. Fíjense que tiene una indicación 2B, tanto las troponinas como los NT-proBNP. Con respecto al electrocardiograma, esta guía recomienda que el electro de reposo, perdón, el electro de perioperatorio se recomienda en pacientes que tienen factores de riesgo, que tiene uno, y van a ser sometidos a una cirugía de moderado o alto riesgo. Nivel de evidencia C, ¿verdad? Que el electro de rutina no está recomendado. Esto es algo con lo que siempre nos encontramos en la policlínica, ¿verdad? Ustedes van a ver que sistemáticamente todos los pacientes, tenga el riesgo que tenga, se les solicita por parte de quienes van a estar a cargo de esa intervención quirúrgica, ¿verdad? Tanto el anestesista como el cirujano, se le va a solicitar un electrocardiograma. En definitiva, es algo barato, yo que sé, existe como una cultura, pero bueno, el beneficio de hacer electro a todos los pacientes es muy discutible y de hecho acá se desaconseja. Con respecto al ecocardiograma, puede ser considerado en pacientes sometidos a cirugía de alto riesgo. ¿Está? Una indicación 2B con nivel de evidencia C. Los estudios de estrés en esta guía se recomiendan antes de una cirugía de alto riesgo en pacientes con más de 2 factores de riesgo clínico, ¿verdad? Lo que habíamos dicho. O unos pacientes que tengan poca capacidad funcional. En este sentido, está alineada con la guía europea, ¿no? Con la guía americana, perdón. Este es europeo. Y no está recomendado antes de una cirugía de bajo riesgo, independientemente del riesgo clínico del paciente. Ahora les voy a mencionar algunos escenarios donde pueden venir pacientes, ¿verdad? Para evaluación para cirugía cardíaca y de repente pacientes que vienen con fármacos o que han tenido algún evento. Por ejemplo, luego de un evento coronario agudo, ¿verdad? Los estén metálicos, digamos, sin fármacos, ¿verdad? Podría ser aceptable un mes para una cirugía de coordinación, o con fármacos 3 meses, ¿verdad? Y realizado en hospitales que tengan cineangio las 24 horas. No es lo más adecuado, pero bueno, se puede aceptar esos plazos. La aspirina debe ser continuada, ¿verdad? Y suspender el clopidogrel 5 días antes y el prasugrel 7 días antes. En caso de alto riesgo de trombosis, se pueden considerar los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Y la heparina no está aconsejada como terapia puente. En el caso de insuficiencia cardíaca, subrayé acá lo más importante, es que es una indicación 1A, que el paciente que tiene establecida o sospechada insuficiencia cardíaca se identifique la función del ventrículo izquierdo con ecocardiograma transtorácico y o medidas de péptidos natriuréticos, ¿verdad? Y lo otro, que en pacientes con una insuficiencia cardíaca nueva, ¿verdad?, diagnosticada recientemente, se sugiere, ¿verdad?, en lo posible, posponer la cirugía al menos 3 meses después de la iniciación después del diagnóstico, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los fármacos, ¿verdad? ¿Qué hacer con los fármacos? En general hay que tratar de mantener, la aspirina hay que tratar de mantenerla, se puede identificar riesgo. Si bien la aspirina se ha asociado, ¿verdad?, con un poco mayor de riesgo de sangrado, en general se intenta mantenerla. También ese es otro aspecto que vamos a recibir, que recibimos muchas veces en la policlínica, pacientes para cirugía oftalmológica, por ejemplo, de cataratas, que vienen con aspirina. Entonces, el oftalmólogo nos solicita que le suspendamos la aspirina, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos la posibilidad
de evaluar, de saber que el acceso del oftalmólogo va a ser por la córnea, que es una estructura avascular, no habría ningún problema en mantener la aspirina porque no sangra, la córnea no sangra, es avascular. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el oftalmólogo tiene que decidir porque hay mucho pegoteo, porque hay una enfermedad más extensa, etc., el abordaje por la esclerótica, y eso, la esclerótica sí sangra. Entonces, como principio general, no solicita suspender la aspirina. Entonces, bueno, hay un balance riesgo-beneficio. Nosotros habitualmente, porque ahí sí se le complica el campo operatorio, si llega a sangrar mucho, está con aspirina, sangra mucho más. Entonces, habitualmente suspendemos la aspirina, ¿verdad? Pero si él de antemano sabemos que va a ser un acceso por la córnea, se mantiene la aspirina y no hay problema. Lo que pasa es que eso casi nunca, muy pocas veces, lo tenemos, esa información la tenemos disponible. Eh, bueno, después, los IECA. Con respecto a los IECA, hay estudios que lo mantienen, hay guías que mantienen los IECA hasta horas antes de la cirugía, y hay otros que sugieren suspenderlo, ¿verdad? Es cierto que hay estudios que muestran que hay mayor riesgo de hipotensión, perdón, en hipotensos, ¿verdad? Y lo que sí hay bastante consenso es que en los pacientes que se están dando IECA por insuficiencia cardíaca, eso sí, mantenerlos, ¿verdad? Mantenerlos hasta antes de la cirugía y continuarlos en el posoperatorio. Las estatinas también, si ya venía con estatinas, continuarlas. Y no hay una indicación excepto para cirugía vascular, que hay algún estudio que muestra beneficio de iniciar las estatinas un tiempo antes, 2 semanas antes. Hay un estudio bastante grande que muestra en la cirugía vascular beneficio de iniciar estatinas 2 semanas antes. En general, es una excepción esa cirugía vascular, pero si ya tenía indicación previa, se continúa. Los betabloqueantes, también más o menos lo mismo, continuar en quienes ya lo recibían, pueden continuar, y no comenzarlos 24 o 48 horas antes. Se sugiere no comenzar eh, en esos plazos, si el paciente no los recibía. Los anticoagulantes. Cuando hay un INR de 1,5, el paciente puede operarse sin un excesivo riesgo de sangrado, ¿verdad? La terapia puente en los pacientes que están anticoagulados se realiza cuando el CHA2-VAX es alto. Algunos dicen 4, y en otros plantean CHA2-VAX de 7. En las prótesis mecánicas hay que hacer terapia puente. Fundamentalmente la prótesis mecánica mitral, ¿no? En general es más trombogénica, ¿verdad? O cuando hay, por ejemplo, antecedentes de reparación mitral o tromboembolismo en los últimos 3 meses, o alguna trombofilia, ¿verdad? La warfarina, ustedes saben que se suspende 5 días antes y se va controlando con INR, y los directos, anticoagulantes directos, se suspenden cuando se han cumplido 2 o 3 vidas medias, ¿verdad? O 4 o 5 vidas medias en casos de alto riesgo de sangrado. Las vidas medias de rivaroxaban es de 3 a 9 horas, del dabigatran es de 12 a 17, de la pixaban de 8 a 15 horas. Antídotos, existen antídotos, vitamina K para la warfarina, la protamina para las heparinas, el complejo protrombínico para los anticoagulantes directos, y en el caso del dabigatran puede ser la diálisis, se puede dializar, pero los otros no. Enfermedad valvular. ¿Qué pasa? ¿Cómo evalúa uno en el contexto de una cirugía no cardíaca un paciente que tiene una enfermedad valvular? Bueno, la estenosis aórtica severa y asintomática en cirugía de bajo o moderado riesgo no tiene contraindicación, pero el problema se da cuando la estenosis aórtica es severa y sintomática. En ese caso, hay que tratar de resolver primero la estenosis, ¿verdad? Si es una cirugía de muy bajo riesgo, bueno, no hay problema, pero ya de moderado o alto riesgo,
hay que tratar de resolver antes la estenosis de distintas maneras, dependiendo un poco de la urgencia, pero las posibilidades terapéuticas son la valvuloplastia, la TAVI o la cirugía cardíaca, ¿verdad? Lo otro que uno puede intentar en el caso de una severa asintomática es un test de ejercicio, ver la capacidad funcional, ver cuántos MET desarrolla ese paciente. Todo, por supuesto, sin un nivel de evidencia, pero puede ayudar, puede aproximar, ¿verdad? Qué capacidad funcional tiene y si es muy mala, ir por el lado de resolver la estenosis, y si es muy buena, hacerla, sugerir o recomendar la cirugía propuesta, ¿no? La cirugía no cardíaca. Las áreas, en caso de la válvula mitral, si tiene una estenosis mayor de 1,5 centímetros o una presión sistólica menor de 50 milímetros, no hay contraindicación para la cirugía no cardíaca. Y si el área es menor de 1,5 o hipertensión pulmonar mayor de 50, tratar de resolver primero la valvulopatía. Las insuficiencias. Las insuficiencias en general se toleran mucho mejor que las estenosis, ¿verdad? Pero también depende de la severidad de los síntomas y sobre todo de la repercusión de esa valvulopatía sobre el ventrículo izquierdo, ¿verdad? No es lo mismo una insuficiencia mitral o una FEBI de 68, 65, que con una FEBI de 25. Esa misma insuficiencia mitral, ¿verdad? Y la repercusión sobre las cavidades derechas. Bueno, como dijimos, en las prótesis mecánicas debe sustituirse la warfarina por warfarina no fraccionada o de bajo peso. Hay que hacer profilaxis de endocarditis, ¿verdad? En pacientes de alto riesgo, en caso de procedimientos dentarios o en caso de cirugía de tejidos infectados o que impliquen perforación de mucosas. Con respecto a los marcapasos, es un problema el electrocauterio monopolar, porque puede interferir con el funcionamiento del marcapaso. Lo que habitualmente se hace es una consulta previa y otra posterior para reprogramar o de alguna manera intentar sí, ver si apareció algún problema durante el periodo el intraoperatorio. Lo ideal es usar por tiempos breves, ¿no? Y alejados del generador del marcapaso, los bisturí eléctricos. Y en el caso de pacientes que son dependientes del marcapaso, ponerlo en modo asincrónico, ¿verdad? Con un imán, se pone en modo, el marcapaso no identifica actividad del paciente, simplemente estimula. En casos del cardiofibrilador hay que reprogramar antes y poner un imán encima también. Pero, como les decía yo, hoy esto es un problema que es multidimensional, simplemente no es para que se lo recuerden, pero sí para que tengan en cuenta que existen múltiples complicaciones en el contexto de una cirugía, ¿verdad? Hay score de todo tipo, ¿verdad? Mire, para insuficiencia respiratoria o necesidad de ventilación, mecánica mayor a 48 horas, o neumonía, hay un score que se llama Gupta, otro se llama Ariscat. Gupta son los autores que han publicado estos scores. Para TBP, el score de Caprini, hay score para sangrado. En el paciente geriátrico hay scores de fragilidad y de delirio, ¿verdad? Cuadro confusional, eso se llama Minicode. Ustedes saben que en los pacientes geriátricos la presencia de delirio empeora el pronóstico, prolonga las internaciones. ¿Hay alguien que está hablando? A ver, Karina. Tenés prendido el micrófono, Karina, bajalo. En caso de hepatopatías, el MED también. Hay scores para náuseas y vómitos, para infecciones, para riesgo de insuficiencia renal, para transfusión, necesidad de transfusión, anemia, etc. O sea, nosotros formamos, somos un aspecto en un contexto, ¿verdad? Mucho más general. Digo porque uno puede mirar en general, teniendo en cuenta que existen otros tipos de complicaciones, puede derivar al paciente si identifica algo de esto, ¿verdad? No necesariamente recordarlo, pero bueno, saber que existen para poder actuar en conjunto.
Les voy a mencionar algo sobre la cirugía de trasplante renal, o sea, la valoración preoperatoria en el trasplante renal, porque son pacientes particulares, que tenemos unos 4 o 6 pacientes por semana ahí en la policlínica, nos envían, en el hospital hay un grupo de trasplante renal, que envían pacientes para valoración, ¿verdad? Son pacientes particulares, ¿verdad? Son pacientes que tienen alta prevalencia de enfermedad cardiovascular. La causa de muerte más frecuente es la enfermedad cardiovascular en ellos. La propia enfermedad es un factor de riesgo que se agrega al resto, ¿verdad? Son pacientes que habitualmente es difícil evaluar la capacidad funcional por múltiples razones, no solo por algo cardíaco, ¿verdad? Hay aspectos nutricionales, hay anemia, hay a veces neuropatía, hay distintos tipos de, de condiciones en las que se hace difícil, ¿verdad? Y los pacientes muchas veces esperan mucho tiempo en lista de trasplante, y hay, muy similar a lo que ocurre en la cirugía no cardíaca, en la cirugía de trasplante también hay muchas guías que son discordantes. Fíjense, hay guía americana de trasplantes, hay una asociación nefrológica americana, están las guías de la ACC y de la AJA en relación a la evaluación, también a la evaluación preoperatoria de trasplantes. Eh, y esas guías, bueno, muestran a veces datos contradictorios, ¿verdad? Donde los estudios de estrés a veces son fuertemente sugeridos, pero también otros que sugieren que no hay que hacer estudios de estrés, ¿verdad? Todo producto de una falta de una evidencia fuerte, ¿verdad? Homogénea en relación a todos estos pacientes, ¿verdad? Eh, hay más frecuentemente isquemia silente, porque ¿qué pasa? Uno puede identificar también, pasa también lo que se ha comentado con respecto, por ejemplo, al estudio isquemia, es bastante similar. A mí me hacía acordar cuando se comentaban el estudio isquemia. ¿Qué pasa? Que uno puede identificar la isquemia, pero de ahí a que la revascularización reduzca eventos, es otra cosa, ¿verdad? Uno puede identificar, puede decir, bueno, este tiene isquemia moderada, severa, pero de ahí a que revascularizarlo vaya en beneficio del paciente, ya es mucho más cuestionable. Bueno, eso es lo que tampoco han podido demostrar eh, los estudios en el contexto de la valoración de trasplante renal. Lo que sí, aparentemente, se benefician, y en eso todos los estudios han excluido, y hay algún estudio que muestra que la lesión de tronco de coronilla izquierda se beneficia de ser vascularizada antes del trasplante, ¿verdad? Pero muchos, algunos han excluido para la evaluación, es esto, ¿verdad? Entonces, en general, el tronco de la coronilla izquierda, o los tres vasos, y sobre todo tronco, tres vasos y disfunción sistólica, en general se opta por ir a, digamos, revascularizar antes del trasplante. Identificar esos individuos para revascularizar. Este es un artículo que se los recomiendo, lo queda acá para que lo lean si quieren, que argumenta en contra de, o sea, para abolir el screening en pacientes asintomáticos que van a ser sometidos a trasplante renal, ¿verdad? Un poco lo que le comentaba, este artículo muestra eso, ¿verdad? No hay estudios contundentes que muestren que revascularizar a esos individuos sea mejor. Entonces, este es un estudio bastante nuevo, del año pasado, así que lo dejo acá para que lo... Después también existe por parte de la AJA, de la ACC, pacientes que van a hacer la evaluación sugerida del año 2012, la evaluación sugerida por este organismo, digamos, para pacientes que van a ser sometidos a trasplante renal o hepático. Este también es otro artículo interesante que da un enfoque de estos autores sobre cómo debe estudiarse. Ellos sugieren que el estudio, después que como los pacientes demoran mucho tiempo, pasan mucho tiempo en lista, cada cuánto debería estudiarse o volver a chequear un paciente que está en lista de espera y que sigue asintomático. Bueno, y por acá esto es todo. Muchas gracias.
Y no sé si quieren comentar algo o preguntar algo. Si no, si no hay preguntas, lo terminamos por acá, ¿les parece? Gracias, Arturo. Bueno, de nada, espero que les sirva. Muy bueno, Esto muy bueno. está grabado, así que para que ya dejo de grabarlo. Y queda a disposición, ¿está? Nos vemos. Que pasen bien. Muchas gracias. De Muchas nada. Muchas gracias. Chao.